Buenas tardes. Muchas gracias, César, por la presentación. Bueno, nada, la idea un poco de lo que me pidieron es que ahí los chicos de ley, que diese un poco, digamos, los principales fundamentos de estadística. Yo actualmente soy docente e investigador en la Facultad de Psicología y en CONICET. Soy doctor en Psicología, magíster en Psicodiagnóstico y licenciado en Psicología también. Y di durante unos años estadística, pero hasta 2014, ahora está en otras cátedras. Por lo cual puede ser que alguna cosita del programa haya cambiado o no, pero en líneas generales entiendo que todo está bastante similar, ¿sí? Así que bueno, sin más, comenzamos. Cualquier cosa, cualquier pregunta que tengan, si necesitan que explique con más detalle algo, o lo que sea, simplemente me dicen y nada, lo vemos, ¿sí? Bueno, bien. Les voy a compartir pantalla, me avisan si se ve bien. Y si no se ve bien, también me avisan. Share screen. Bien. Díganme, ¿ahí me están viendo? Sí. Bueno, perfecto. Para pensar un poco, digamos, y comenzar, que es un poco también una de las cosas que obviamente en los finales de estadística en general, digamos, las preguntas más por el lado teórico, ¿sí? Entonces el recorrido es quizás un poco distinto que el práctico. Ustedes se preguntarán, o se habrán preguntado durante la materia, y o quizás se les siguen preguntando por qué tienen estadística en psicología, ¿sí? Y tratar de entender toda la parte teórica puede dar un par de respuestas, ¿sí? Primero, para empezar, bueno, ¿qué es la estadística? Bueno, es una combinación, ¿sí?, de dos grandes ramas de la estadística, que son las que ustedes tienen que haber visto en las distintas comisiones, al principio y al final, ¿sí? Tienen la estadística antigua, ¿sí?, o estadística descriptiva, ¿sí?, al principio, y después con el cálculo de probabilidades que surge en el siglo XIX, comienza la segunda parte, que es la inferencial. Entonces, para entender por qué lo usamos, la estadística descriptiva, lo que comúnmente se hizo al principio, básicamente tiene que ver, valga la redundancia, con poder describir un estado de situación en determinada área de estudio, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo más típico de cuando empieza a surgir la estadística en el antiguo Egipto, cuando aparecían o eran necesarios los censos. ¿Qué es lo que hago yo? ¿Qué es lo que hace una persona cuando tiene un censo? Bueno, necesita información de la población, ¿sí? ¿Por qué necesita información de la población? Primero uno lo sabe, y una vez que tiene esa información, puede de alguna manera, con esos datos que tiene, poder pronosticar o planificar una serie de cosas para revertir algún área que esté, digamos, de alguna manera en déficit o en superávit en algo que para el Estado es importante, ¿sí? Es un ejemplo viejo, antiguo, ¿sí? Ahora este año tendremos censo, ¿sí?, en Argentina, pero bueno, la idea del censo era de que fuera lo más extensivo posible y se hiciera toda la población, ¿sí? Cuando aparece el cálculo de probabilidades, lo que empieza a aparecer es una posibilidad interesante de, tomando una pequeña muestra, ¿sí?, que no tiene que ser, digamos, la población total, nos vamos a meter un poco en eso, tomando una pequeña muestra, podemos, ¿sí?, con una serie de medidas que tienen que ver con inferencias, ¿sí?, son herramientas inferenciales, nos permiten decir con algunos datos qué va a pasar en el futuro con cierto margen de probabilidad, ¿sí?, en tomar en pequeñas muestras, pensar lo que hay, extrapolar y pronosticar. Entonces, de alguna manera nos permite, nos da una gran herramienta para la toma de decisiones, ¿sí? Uno dice, bueno, está bien, todo esto hermoso en el censo, hermoso el Estado, me sirve, por ejemplo, saber el coronavirus, como cuántos casos hay, cuántos muertos hay, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que ver con la psicología? Bueno, la psicología es lo mismo.
Si yo necesito saber cómo está la salud mental de la población de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires, qué mejor que hacer un estudio, ¿sí? Relevando información de cómo es el estado de situación de las personas, ¿sí? La prevalencia de, no sé, distintos tipos de fobia, la prevalencia de, no sé, depresión mayor, ¿sí? La prevalencia de riesgo suicida. ¿Por qué? Porque si yo no lo sé, ¿sí? Si el Estado, el gobierno de turno, lo que sea, no tiene información, poco puede hacer, digamos, por más que en algún momento le pueda poner voluntad, si no tenés información, estás en oscuras. Entonces, en ese sentido, ¿sí? La estadística inferencial nos da un montón de herramientas. Obviamente hay márgenes, ¿sí? De error, hay márgenes de probabilidad, ¿sí? Que es un poco lo que sucede, digamos, en el día a día, con los ejemplos más tontos, con la meteorología, ¿sí? En general es bastante, cada vez mejor, ¿sí? Con cierto margen de error, a veces se puede jugar cada vez más raramente, ¿sí? En el día siguiente, en el día posterior. Ahora, si haces un pronóstico a 2 semanas, ahí ya es mucho más probable que las cosas cambien un montón, ¿sí? Si hacemos nosotros un estudio de salud mental en la ciudad, ¿sí? A lo mejor podemos pronosticar cómo seguirá el año que viene, pero de acá a 20, 30 años, muy difícil. Entonces, esto es un poco la idea fundamental. Para que haya estadística inferencial, necesariamente tiene que haber estadística descriptiva. Si no hay estadística descriptiva, no podemos seguir adelante, ¿sí? Así, por eso también se da de esta manera la materia. Entonces, ¿qué hacemos con la estadística descriptiva? Lo que hacemos es básicamente resumir información, transmitirla, ¿sí? Y por otro lado, la estadística inferencial, lo que nos sirve es para hacer inferencias, extrapolaciones, ¿sí? De un conjunto de datos pequeño, ¿sí? A un conjunto mayor, ¿sí? Por lo tanto, para hacer un estudio inferencial, siempre es necesario primero un estudio descriptivo, ¿sí? Hasta acá. Bien. Entonces, una pequeña definición, ¿sí? Que les pueden preguntar es: ¿qué es la estadística? Es una ciencia que se ocupa de ordenar datos, ¿sí? Que proceden de muestras y de realizar inferencias acerca de las poblaciones de las que estas proceden. Otra posible definición que les pueden preguntar es si la definición o clasificación en estadística teórica y estadística aplicada. La estadística teórica, perdón, tengo un poco tapada la nariz. La estadística teórica tiene que ver con el estudio de los métodos que son formalmente válidos, ¿sí? Para realizar inferencias, ¿sí? Y la estadística aplicada se dedica a la aplicación de esos métodos, ¿sí? A campos reales. Bien. Los conceptos fundamentales, ¿cuáles son? Bueno, primero y principal, la idea de muestra y población, ¿sí? Es una población, todo el conjunto de datos, ¿sí? Eh, de elementos que cumplen una o varias características o propiedades, ¿sí? Cada uno está compuesto de distintos individuos. Y la población puede ser finita o infinita. En general, se trabaja con poblaciones infinitas. Y en general, siempre por definición, estamos escasos de recursos, ¿sí? Como estamos escasos de recursos, porque para los distintos estudios que queramos hacer, siempre vamos a contar con mucho menos de lo que podemos, o de lo que queremos obtener. Trabajamos con muestras, ¿sí? La muestra es un subconjunto de esa población, ¿sí? La muestra, a veces en general, se puede trabajar con muestras no representativas, ¿sí? Pero si lo queremos extrapolar los datos, ¿sí? A una población y tratar de hacerlo representativo, tenemos que trabajar con muestras representativas. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, ¿sí? Si doy el mismo ejemplo tonto, pero me parece que es gráfico. Cuando uno, no sé, se tiene que hacer un estudio, ¿sí? Y quiere ver una serie de propiedades que tienen distintas cuestiones biológicas, ¿qué se hace? Eso es un estudio, ¿sí? De sangre, ¿sí? Ese análisis de sangre, cuando a uno le sacan la sangre, no le sacan la sangre de todo el cuerpo, sino terminamos todos muertos, sino lo que se hace es básicamente
sacar una pequeña cantidad, y esa cantidad se espera que es representativa del resto. Entonces, en una pequeña muestra, de ahí la palabra, ¿sí? Tenemos un buen indicador. ¿Sí? El otro ejemplo de perogrullo bien típico es donde no sé, queremos observar cómo es la salud mental de los habitantes de la ciudad. Bueno, no deberíamos ir, por ejemplo, al Borda o al Moyano, ¿sí? Donde hay más prevalencia y una mayor predominación de trastornos de salud mental. Entonces, no es muy representativo del conjunto en general de habitantes de la ciudad. ¿Sí? Lo mismo, no sé, quiero saber la altura promedio, bueno, no deberíamos ir a jardines de infantes con niños pequeños solamente, o a canchas de básquet, ¿sí? Donde el promedio de altura en general es bastante alto. Entonces, el muestreo como tal es toda una rama de la estadística, ¿sí? Que se dedica básicamente a obtener, a estudiar distintos procedimientos de extracción de muestra, ¿sí? Que tienen un objetivo, y este objetivo es augurar, generar, lograr la mayor representatividad de la misma. Obviamente con cierto margen, ¿sí? Entonces, esto siempre está en un margen de error, no hay probabilidades. Pero esta es la idea fundamental, ¿sí? Entonces, ¿se entiende hasta acá? Muy rápido, ¿me siguen? Sí, se entiende. Perfecto. Bien. Entonces, para seguir, ¿sí? La estadística no trabaja, ¿sí? Directamente sobre lo que nosotros vemos, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros vemos? Nosotros podemos ver, ustedes como futuros psicólogos van a poder ver distintas modalidades, distintas variables en la salud mental de las personas. Pero la estadística no está trabajando sobre, no sé, el grado de trastorno obsesivo compulsivo de una persona, o su grado de, no sé, esquizofrenia, la prevalencia de paranoias. No trabaja sobre eso, trabaja con números, ¿sí? Entonces, lo que hace la estadística es darle, ¿sí? Mediante una teoría, que es una teoría que se llama la teoría de la medición, ¿sí? Se procede a atribuir números a distintas características, ¿sí? Las características son los distintos valores, ¿sí? Que tienen las variables, en este caso puede ser, no sé, el nivel de fobia a volar que hay en las personas, bla, bla, bla. Bien. Entonces, no trabajamos sobre la característica psicológica en sí, sino sobre números. Entonces, lo que hace la estadística le permite de alguna manera hacer como un comodín, y se puede aplicar para la estadística, pero también se puede aplicar para la medicina o para cualquier otra rama, ¿sí? Entonces, un poco lo que hace la teoría de la medición, ¿sí? Es aplicar un sistema, ¿sí? Homogéneo, ¿sí? De números, ¿sí? A un sistema homogéneo de distintas modalidades, ¿sí? En la definición lo dice un poquito más formal, algo así como aplicar un sistema relacional numérico a un sistema relacional empírico. Es decir, nosotros, por ejemplo, un ejemplo más clásico, el test de inteligencia, ¿sí? Nosotros podemos decir que hay personas que son más inteligentes y hay otras personas que son menos inteligentes, ¿sí? Bien, ¿cómo hacemos eso? Bueno, dentro de la psicometría, que se dedica, digamos, a la confección, adaptación y validación de técnicas de evaluación psicológica, lo que podemos hacer es crear test que tengan como unidades sistemáticas diferenciadas que, de acuerdo a cómo responde una persona, ¿sí? A ese test, podemos decir que una persona puede tener un mayor grado, ¿sí? De inteligencia, y hasta en determinado nivel de cantidad, nos vamos a meter en los distintos valores de medición, simplemente, ¿sí? Porque se generó un sistema, se aplicó un sistema de relación numérico, es decir, el nivel de coeficiente intelectual, ¿sí? Vaya, no sé,
En general, la media va entre 100 y 125. Arriba de 125 es una persona ya muy inteligente, abajo de 100 no tan inteligente. Entonces, se aplicó un sistema relacional empírico a distintos niveles de inteligencia, que es un sistema, un sistema relacional numérico o un sistema relacional empírico. Que el sistema relacional empírico, ¿cuál es? El nivel de inteligencia de una persona. ¿Sí? ¿Se entiende? Mientras todo un poco de cosas. ¿Preguntas? Sí, yo tengo una pregunta. Eh, Sí, Nada que por ver favor. igual con la explicación, pero no tengo la información de ningún otro lado. Si sabés dónde es el final, en qué sede. No, la verdad no sé, como les decía, no estoy en estas cátedras, estoy trabajando en otras cátedras. Si estás, César, estás por ahí, que a lo mejor puede Sí, los explicarlo. finales, Perdón. la sede y el aula lo van a saber un día antes de rendir. Va a aparecer en el sistema académico. Ah, bueno, perfecto, Eso. perfecto. Igual cualquier Bueno, muchas cosa gracias. que no puedas ubicar el aula, estamos nosotros y te orientamos, ¿sí? No te preocupes, pero sede y aula va a estar un día antes de que tengas que rendir. Bueno, genial. Muchas No, gracias. no, de No, nada. por favor. ¿Alguna otra duda hasta acá? Bueno, sigo entonces. Entonces, de alguna manera, lo que les decía es que lo que hacemos es homogéneamente y con cierto nivel de precisión, lo que estamos haciendo es ponerle número a las diferencias. ¿Sí? Que esto es lo que les decía, la definición, ¿no? El objetivo de la medición de una característica es conectar un sistema relacional empírico con un sistema relacional numérico, logrando que las relaciones entre las características, ¿sí? Es decir, entre, por ejemplo, la inteligencia, la personalidad, el nivel de depresión, etcétera, ¿sí? Se reflejen en las relaciones entre los números que las simbolizan. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, la teoría de la medición, que fue desarrollada por Stevens en la década de los 40, ¿sí? Clasifica, ¿sí?, los niveles de medición en distintos tipos de escalas, ¿sí? Nominales, ordinales, cuantitativas de intervalo y cuantitativas de razón. ¿Sí? El más simple de todos es el nivel de medición nominal. ¿Sí? ¿Qué significa un nivel de medición nominal? Implica una clasificación. ¿Sí? Simplemente clasifica, ¿sí?, y pone números de manera arbitraria, es decir, no hay ningún tipo de orden, no hay ningún tipo de inferencia de arbitrariedad, ¿sí? Simplemente estamos diferenciando, diciendo que dos cosas tienen características distintas, pero no en un grado mayor o menor una a otra. ¿Sí? Por ejemplo, los teléfonos. ¿Sí? El ejemplo más tonto siempre es número de teléfono. Bueno, a menos que alguien viva en una sociedad perdida en el medio de la selva con un tipo de ordenamiento raro, en general en Occidente, los números de teléfono no te lo dan por ser mejor o peor en nada, simplemente son distintos. Entonces, el número de teléfono determinado de un lado o del otro no significa que alguien tenga mejor, no sé, por ejemplo, conexión satelital para hablar la otra parte del mundo, ¿sí? No significa que tenga mejor conexión a internet, no significa nada de eso, simplemente es distintivo, ¿sí? Y significa que algo es distinto a otro, ¿sí? Otros ejemplos, bueno, la nacionalidad, excepto que una persona sea xenófoba, ¿sí?, o racista o lo que sea, se supone que las distintas nacionalidades, cuando uno, que son variables, ¿sí?, ninguna es mejor que otra. ¿Sí? Un uruguayo no es mejor que un argentino no es mejor que un chileno, un argentino no es mejor que un brasilero, y viceversa, simplemente son distintas. Entonces, a la hora de lograr el proceso de atribución, yo le puedo poner, no sé, ser argentino, voy a poner el número 42, ¿sí? Ser ecuatoriano, el número 125. Ser colombiano, 500.
¿sí? Ahora, ser colombiano, le podrían haber puesto 500, le podrían haber puesto 1, le podrían haber puesto 1.200.000. No significa nada más que hay diferencias entre los valores que nosotros encontramos, ¿sí? En general, los textos tienen este tipo de definiciones, pero para pensar y darle la vuelta desde la psicología, ¿sí? Por ejemplo, el nivel nominal, ¿sí? Uno podría pensar, bueno, distintos niveles, distintos tipos de trastorno, ¿sí? Bueno, uno puede decir, ok, si uno se pone a pensar la sintomatología asociada y la gravedad o la calidad de vida que tiene una persona, a lo mejor uno podría pensar que algunas patologías, entre comillas, son mejores que otras, ¿sí? Pero si uno no lo pone de esa manera, por eso siempre la definición de la variable es súper importante porque condiciona también los niveles de medición y lo que ulteriormente vamos a poder realizar o no, en función de cómo la definimos previamente. Si lo definimos simplemente como no sé, qué tipo de trastorno mental tiene una persona, y bueno, a priori, no sé, tener un TOC no es mejor que tener fobia a volar, ¿sí? Ser esquizoide, o esquizotipia, no es mejor que tener un trastorno depresivo leve, o distimia, o lo que sea. Entonces, si nosotros lo que debemos evaluar, lo que debemos medir, bueno, este nivel de medición nominal no está mal, ¿sí? Porque le podemos poner distintos valores, que son números numerales, ¿sí? Se lo llama, porque no implican un orden, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí. Buenísimo. Bien. Después, ¿sí? Cada uno de estos niveles de medición implican unos a otros, es decir, de alguna manera van a tener las características de el anterior, pero las van a ir mejorando, van a ir siendo superiores. Después tenemos la escala ordinal, ¿sí? Que lo que te permite es decir que una determinada característica tiene mayor o menor, pero no cuánto mayor ni cuánto menor, entre una característica y otra, ¿sí? Mayor cantidad o volumen o lo que sea, pero no cuánto más ni cuánto menos, ¿sí? El ejemplo clásico es el nivel educacional, ¿sí? Sí, no sé, cualquiera de ustedes que algunos ya tendrán otras carreras, otros la primera, pero se terminan recibiendo, son universitarios, ¿sí? Bueno, se puede decir que el universitario tiene el triple de conocimiento con alguien que terminó secundario. Es medio relativo, no se puede decir, se puede decir que en general sabe más, ¿sí? Y se puede decir que alguien que terminó la primaria pero no hizo secundario sabe menos que alguien que terminó secundario. Pero cuanto más, cuanto menos terminar el secundario es el doble que terminar la primaria, es como medio raro, no es tan fácil de clasificar, ¿sí? Cuanto más, cuanto menos. Se puede decir a grandes rasgos de que, bueno, ok, sí, esta persona tiene más, ¿sí? Entonces, el nivel ordinal lo que hace es ordenar, ¿sí? Cualquier tipo de fenómeno, este tipo de fenómenos, ¿sí? Y se ordenan los números siempre y cuando se respete el orden, ¿sí? Pero no hace falta que ese orden, a la vez, ¿sí? Tenga algún tipo de implicación. Ejemplo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, no sé, quiero atribuirle, ¿sí? En el nivel de medición al nivel educacional. Bien, yo le puedo poner a nivel universitario, ¿sí? El número 22. Estoy eligiendo al azar, ¿sí? Y le puedo poner al terciario el número 19, ¿sí? El 18, el 2, el 1, ¿sí? Cualquiera que esté abajo del 22 va a estar bien. No uno que esté arriba. ¿Por qué? Porque si yo sé que es un nivel ordinal, con ver que uno es mayor que el otro, ya está. Ahora, que sea 19 o sea 1 no va a implicar ningún tipo de diferencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es simplemente marcar orden, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ese es uno, ¿sí? La clase social es otro, ¿sí? Si alguien es de clase social alta, ¿se puede decir que tiene el doble de dinero que tiene el que tiene clase media? ¿O el triple que tiene clase más baja? No. De hecho, a veces son tan amplios esos intervalos que no se sabe. Si es alguien rico, pues una persona que gana a partir de, no sé,
200.000 pesos, pero no discrimina si puede ganar 200.000 o 5 millones de pesos. Entonces, el nivel de clasificación solamente puedo decir que alguien gana más que otra persona y tiene mejor, entre comillas, condición de vida. No cuanto más. Eso ya va a estar en otro tipo de nivel. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Por ejemplo, en la depresión, ¿sí? En la clasificación entre trastorno depresivo leve y mayor, ¿sí? Que, bueno, lo que podemos observar en el trastorno depresivo mayor es una recurrencia en la sintomatología depresiva, una mayor persistencia en el tiempo, ¿sí? Donde se mantienen por mayor cantidad de meses, no me recuerdo exactamente ahora bien, creo que eran más de 6 meses tenía que persistir, uno más de episodios depresivos, donde se tiene una mirada negativa, ¿sí? Acerca del uno mismo, del entorno y del futuro, que es como el trípode de la depresión, según Beck. Eso tiene que persistir mucho más en el tiempo. Ahora, ¿se puede decir que alguien tiene trastorno depresivo mayor, tiene el doble de depresión que alguien tiene? Y no, exactamente no. Lo que podemos decir es que está más depresivo. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí, gracias. Sí. Perfecto. Buenísimo. Gracias por el feedback. Si no, como que no sé si alguien me siguen o no, si no me dicen. Bien. Entonces, para redondear un poco, no podemos decir cuánta distancia hay entre cada categoría. Esto es lo fundamental en este tipo de nivel de medición. Simplemente una mayor que otra. Ahora bien, después, ¿sí? En el nivel intervalar, ¿sí? Donde podemos empezar a usar las escalas de intervalo, lo que empieza a emerger, ¿sí? Son variables donde yo puedo atribuir un sistema relacional numérico más preciso, ¿sí? Al sistema relacional empírico. Entonces, si yo digo, por ejemplo, ¿sí? La inteligencia, si yo digo que una persona tiene un coeficiente intelectual de 180 y hay otra persona que tiene 90, puedo decir que una persona es el doble de inteligente, ¿sí? Que la otra persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo estoy evaluando de esa manera con el nivel intervalar, es decir, el número implica un tipo de relación, ¿sí? Y una serie de medidas homogéneas entre los cuanto más cantidad de unidades tenga, ¿sí? Por lo cual puedo establecer este tipo de relaciones. Puedo decir que algo es el doble, es la mitad, o cuanto más. Si una persona tiene, no sé, coeficiente intelectual de 150 y otra de 125, puede decir que una persona tiene, bueno, 25 medidas más, ¿sí? De coeficiente intelectual, una que otra. ¿Se entiende? Entonces, esto nos permite, de alguna manera, lograr un nivel mayor de precisión, ¿sí? En la variable que estamos estudiando. ¿Significa esto que son medidas de intervalo o muerte? No, simplemente a veces no es que uno, si no lo encuentra o no lo hace de esta manera, está mal como investigador, como profesional, como clínico, ¿sí? Simplemente que hay variables que se pueden procesar de esta manera y hay otras que no, por la forma típica de cómo se distribuye, ¿sí? La característica en el fenómeno que estamos estudiando. Entonces, acá viene el ojo clínico, el ojo crítico de cada uno de los profesionales. Entonces, ahí es donde uno tiene que poder evaluar qué nivel de medición es el adecuado y en función de eso, para no arrastrar el error, poder definirlo, ¿sí? Y poder desarrollar las categorías estadísticas y las operaciones que se pueden hacer en función del tipo de nivel de medición que estamos observando. ¿Sí? Bien. Entonces, básicamente lo que nos permite este nivel es los números asignados a cada categoría son incrementos iguales en el atributo que se está midiendo. ¿Sí? Es lo que les estaba mencionando. Ahora bien, este nivel, ¿sí? Se diferencia del nivel de razón, ¿sí? Que es el siguiente, una peculiaridad que tiene que ver con que en este nivel de medición, ¿sí? El cero es arbitrario.
En cambio, en el nivel de medición de razón, el 0 es absoluto, ¿sí? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el nivel de medición de el tiempo, ¿sí? El tiempo en los dos ejes. Por ejemplo, el tiempo, quiero ver la temperatura, ¿sí? Bien, si yo digo que hace 0 grados, ¿sí? No es que no hay temperatura, no es ausencia del atributo, simplemente cuando hace 0 grados en Celsius, significa que hace frío, ¿sí? En Fahrenheit ni me acuerdo, la verdad, perdonen la imprecisión, pero en los distintos niveles lo que están haciendo es, de alguna manera, esto es un buen ejemplo, ¿sí? Los distintos niveles de medición lo que hacen es procesar los distintos valores de la temperatura para que nos sea fácil de alguna manera saber cuánto, ¿sí? Cuánto va a ser, digamos, de alguna manera, cuando salimos de nuestra casa. Entonces, el nivel de medición no es un 0 absoluto, ¿sí? Es un 0 totalmente relativo. Lo mismo en los calendarios, ¿sí? El calendario que tenemos nosotros, el 0 no es que no hubo tiempo, se creó el mundo en el año 0, no. En el calendario occidental, y según la religión judeocristiana, bueno, la religión cristiana en realidad, con el nacimiento de Cristo y demás, se pone el eje, ¿sí? En el antes o después de Cristo, pero ya en el año 0 había, ¿sí? Había historia, no es que no había historia y se crea ahí. ¿Cuál es la diferencia de esto? Bueno, por ejemplo, en el nivel de razón, el 0 implica un nivel de ausencia de atributo. Entonces, si alguien pesa 0 kilos, no está pesando nada, ¿sí? No es que el 0 es una ejecución arbitraria de un consenso. El 0 es ausencia de atributo. Si alguien pesa 0, si alguien mide 0 centímetros, no está midiendo nada, ¿sí? Uno dice, uno puede decir, bueno, pero esto en psicología, ¿en qué lo podemos observar? Bueno, hay varias cosas, ¿sí? En general, digo, por el nivel o por el grado de materias que están ustedes al principio de la carrera, quizás hayan visto un poco en psicología general, ¿sí? O otro poco en psicología del CBC, en general con la psicofísica o la psicofisiología de Wilhelm Wundt, ¿sí? Donde lo que se estudiaba, por ejemplo, eran los tiempos de reacción, entre muchas otras cosas, ¿sí? El tiempo de reacción de una persona frente a algo, bueno, si es 0, ese 0 es ausencia de atributo, no es un 0 arbitrario, ¿sí? Los procesos de memorización, los procesos de atención, también, un 0 es un 0 absoluto, no es un 0 relativo. Entonces son variables dentro de la psicología que pueden, ¿sí? Tener ese nivel de medición, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí. Bien, Sí, entonces, muchas gracias. Para resumir, ¿sí? Las dos características son asignación de números de manera arbitraria, ¿sí? A pesar de tener una unidad constante de medición, y no hay un 0 significativo real. El 0 no implica ausencia de atributo. Esa es la idea fundamental, ¿sí? Entonces, esto ya se los mencioné. Bien, perfecto. Entonces, hasta acá vimos los niveles de medición, que tienen su correlato en las variables, ¿sí? Cada nivel de medición implica o tiene como correlato un distinto nivel de variable. Y por eso mismo también las variables se clasifican, ¿sí? Para decirlo en criollo, que es una variable, básicamente es algo que tiene más de un valor, ¿sí? Parece tonto, pero es así. Entonces, la definición, no, por antonomasia, ¿qué no es una variable? Es una constante. Una constante es algo que tiene el mismo valor siempre y constantemente, ¿sí? Ahora, ¿puede existir en estadística? Sí. Por ejemplo, si no sé, X, hacemos un muestreo de, no sé, estamos estudiando cuánto miden los pies o qué zapatillas compra la gente en un determinado lugar en un día específico. Y bueno, justo compraron 5 zapatillas y son todas tamaño 44, bueno, se volvió una constante, ¿sí? La X es igual, 44, 44, 44, 44, es una constante, ¿sí? Pónganle que, no sé, por algo en particular, no sé, la gente compra ahí porque solamente ahí vamos a decirlo de manera distinta, perdón la imprecisión. Póngale que hay zapatillas tamaño 48, que son, en general no están en el mainstream
de las zapaterías. Entonces son más de 45, es mucho. Entonces van a un lugar donde hay talles diferenciales, talles especiales. Entonces, bueno, claro, la gente que compra ahí sabe, se busca que tienen talle 48. Bueno, todos los que van ahí venden solamente 48, es una constante. Ahora, una zapatería común, que tiene, digamos, los talles más mainstream, que oscilan, por ejemplo, entre 35 y 45, póngale, no soy zapatero, póngale que es eso, hay una variable, entonces van a encontrar, algunos van a comprar 36, 38, 2 de 41, bla, bla, bla. Entonces, eso es una variable, va adaptando distintos valores a lo largo del tiempo. A su vez pueden ser cualitativas y cuantitativas, ¿sí? Las variables cualitativas nominales clasifican las unidades estadísticas, ¿sí?, con una cualidad. En general tiene que ver con los niveles de emisión nominal, es decir, el sexo, la nacionalidad, el lugar de residencia. Si yo puedo diferenciar, ¿sí?, a menos que alguien sea sexista, ¿sí?, se supone que entre hombre, mujer o distintos tipos de otros géneros, ninguno vale más que otro, ¿sí?, a priori. Entonces, si ninguno vale más que otro, lo que hacemos es ver las diferencias que hay para, no sé, adoptar políticas con, no sé, con la comunidad trans, o políticas con la comunidad de hombres, cis, o lo que sea. Entonces, en función de eso, lo que estamos haciendo es diferenciarlo, ¿sí? No estamos de ninguna manera ejerciendo ningún tipo de ordenamiento. Ahora, si, por ejemplo, no sé, vamos a un gobierno, no sé, digamos, póngale Europa del Este, que ahora algunos gobiernos ultraconservadores, algunos hasta neonazis y demás, bueno, quizás tengan un raigambre sexista y podrían clasificarla de otra manera, ¿sí? Tiene que ver con cómo procesa la persona, ¿sí?, las cosas. Entonces, lo mismo en la nacionalidad, gobiernos ultraconservadores, filofascistas y demás, podrían hasta pensarlo de otra manera porque tiene sentido en su ideología nefasta, etc. Entonces, pero a priori, como lo pensamos la mayoría, tiene que ver con diferencias, ¿sí? No ni distinto ordenamiento. Eso por un lado de las nominales. Después, las cualitativas ordinales ordenan las unidades estadísticas. Entonces, niveles educacionales, laborales, como vimos anteriormente. ¿Hasta acá? ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, Luis, ¿podrías repetir lo de Sí, nivel de razón? exacto. Mirá, es así. En los últimos dos niveles, que es el nivel intervalar y el nivel de razón, son iguales en el tema de, comparten las mismas características el intervalar y el razón, excepto por una cuestión que tiene que ver con la diferencia del cero, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que en el nivel intervalar, vos pensalo así, el intervalar estaría acá y el de razón es un pasito más, ¿sí? Que tiene que ver con las cualidades, como hablábamos, del fenómeno como tal. Entonces hay fenómenos como tal que para ponerle de alguna manera en el atributo de cómo medimos, ¿sí?, el cero se lo ponemos de manera arbitraria, ¿sí? Entonces, el ejemplo más clásico es este, por ejemplo, no sé, vieron que en el calendario más cristiano, ¿sí?, en el occidental que todos tenemos, estamos en el año 2022, ¿sí? Pero en el calendario chino estamos en otra era, ese otro, no me acuerdo exactamente qué año es, o en el calendario judío también es otro año, ¿sí? Sin embargo, todos estamos compartiendo el mismo año, no es que estamos viviendo un mundo distinto. Lo que cambió en cada uno de estos, ¿sí?, es que de acuerdo al nivel de significación cultural, por, no sé, el eje gravitatorio que tenemos todos de, bueno, esto fue lo más importante que pasó en nuestra era, pónganle en nuestra sociedad, por todo el poder que hubo en la Edad Antigua, en el Medioevo, etcétera, etcétera, del catolicismo, bueno, el nacimiento de Cristo es como que divide aguas, ¿sí? Entonces dijeron, bueno, hasta acá fue esto, antes de Cristo, después de esto, ok. En el calendario chino, perdónenme la impresión, no tengo idea, o en otros, pero bueno, el cero es arbitrario, cada uno lo va poniendo en función de qué fue, digamos, lo más importante que pasó en ese momento. Podríamos
nosotros en este momento decir, vamos a hacer un nuevo calendario, nos organizamos todo lo que estamos acá, y hacemos un calendario psicológico, ¿sí? Entonces hacemos un calendario antes de Freud, después de Freud, antes de Wundt, después de Brun, antes de Piaget, después de Piaget. Listo. Ponemos un 0, que en el año que nació, o en el año que metió la primera gran publicación, y reconvertimos todo en función de eso. Entonces, no sé, no me acuerdo exacto, pero póngale 1889, 1890, algunos de los primeros textos de Freud, de los más famosos, digo, bueno, lo ponemos como año 0. Entonces nosotros estamos en el año 132, después de Freud, o después de la primera publicación de Freud, ¿sí? Entonces, lo ponemos de manera arbitraria. Ahora bien, hay otro tipo de valores dentro de las variables que se puede el 0, ¿sí? O se puede pensar algo como ausencia de atributo, ¿sí? Y entonces el 0 es real, es absoluto, no es fruto de una convención de que nos juntamos y decimos, bueno, ok, el tiempo que tardo en reaccionar a, no sé, que me digan una serie de palabras y yo me las acuerdo, bueno, si tardé 0,2 es 0,2, si es 0,5, y si tardé 0 es que no tardé nada. ¿Sí? O que, no sé, me pasó algo. Entonces, el 0 es totalmente distinto, ¿se entiende? Sí, mucho mejor, gracias. Me No, quedó por más favor. claro. Buenísimo, me alegro. Bien, entonces, si les parece, seguimos, ¿sí? Cualquier cosa me van preguntando. Entonces, una vez que tenemos claro, ¿sí? Los principios fundamentales de la estadística, entendemos que lo primero que hay que hacer es ordenar los datos, ¿sí? Entonces, es fundamental, una vez que ya entendemos cómo funciona, qué es lo que recortamos, que tenemos muestra, que tenemos población, qué es lo que hace la estadística, descriptiva, inferencial. Entendemos que la idea es ordenar, que la idea de este orden después es extrapolarlo para poder explicar la realidad, ¿sí? Entonces, una de las cosas que se suelen hacer para poder. Siempre la clave en la primera parte es ordenar y resumir la información. Es una forma muy clara, muy sencilla, que todo el mundo entiende, sin quizás saber estadística, y por eso mismo muchas veces se utiliza de manera malintencionada. Si uno ve, por ejemplo, no sé, distintos tipos de diarios, ¿sí? No solamente de Argentina, en todo el mundo sucede lo mismo, sean más opositores de un gobierno, más oficialistas de un gobierno, a veces con los distintos gráficos, ¿sí? Se puede manipular información porque la gente no lee en detalle de qué se trata, pero es una forma básica de verlo, es más claro que una tablita, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a recolectar, estudiar un fenómeno, resumimos los datos que hay y podemos graficarlos, ¿sí? Entonces, tenemos distintos tipos de gráfico, ¿sí? En función de cuáles los niveles distintos de medición y cómo se va distribuyendo una muestra determinada, ¿sí? Acuérdense que tenemos también, ¿sí? Esto como es más práctico, que no lo van a apuntar en el teórico, pero para que recuerden, tenemos lo que llaman las frecuencias, ¿sí? Entonces, en el total de una muestra, ¿sí? Pónganle, volvamos al ejemplo de, no sé, las zapatillas, ¿sí? Vamos a una zapatería, hicimos el estudio, cuánta gente compró, qué talles. Bien. Y pónganle que una es 36, la otra 38, otra 38, una 40 y una 41. Sí, son 5. Entonces, si yo quiero saber, ¿sí? Cuánto ordeno los distintos valores, ¿sí? ¿Se acuerdan? 36, 38, 40, 41, o si hice 5, no, me falta uno, me parece. 36, no, está bien. Entonces, lo que hago es ordenar, ¿sí? Me fijo la cantidad de veces que aparecen y calculo en función del total, ¿sí? Cuántas veces apareció. Entonces, por ejemplo, si 38 apareció 2 veces, la frecuencia absoluta de 38 es 2, ¿sí? Ahora, esto es como, por ejemplo, el ejemplo de el peso, ¿sí? Si alguien, no sé, el peso de algo es 2 kilos, ¿sí? Bueno, depende de qué estamos hablando. No es lo mismo, no sé, 2 kilos de una hormiga que pese 2 kilos, ¿sí? La hormiga atómica, o un elefante que pese 2 kilos,
¿sí? Es un elefante con problemas de desnutrición. Entonces, estoy haciendo un ejemplo tonto, ¿no? Pero digo, hay que relativizarlo en función de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos esa frecuencia absoluta dividido el total. Entonces tenemos 2 veces 38 y 5 es el total de valores que tenemos, es 2 dividido 5, ¿sí? Y nos tendría que dar 0,4, ¿sí? Entonces el 40%, ¿sí? Sería la frecuencia porcentual, que es la relativa, que es 0,4 multiplicado por 100, ¿sí? Entonces, para este tipo de... ¿Se entiende esto? Sí, sí. Buenísimo. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, a grandes rasgos, distintos tipos de gráficos. Todos son bastante sencillos, pero bueno, a veces los preguntan. ¿Qué tenemos? Gráficas de barras separadas o gráficos de bastones, ¿sí? Estos son algunos de los ejemplos que estaban en el libro, no sé si sigue siendo el mismo, ¿sí? Está mal puesto, serían tipos de trastorno, ¿sí? Bueno, hay una mayor prevalencia, uno se pone a ver, dice, bueno, hay más prevalencia de fobias, ¿sí? Primero, ¿sí? Que están alrededor de 27, más a ojo. Luego siguen la psicosis con 20, después neurosis obsesiva con 15 y la histeria con 8, póngale, ¿sí? Entonces, con un pequeño gráfico nos damos cuenta de cómo se está manifestando los distintos tipos de trastorno mental en una población, una muestra específica, ¿sí? Ponemos un lado la frecuencia y el otro lado el tipo de modalidad, ¿sí? Que adopta cada variable. Lo mismo con, en este caso, nivel educacional, ¿sí? Es lo mismo, en este caso, invertir el orden. Podemos poner los valores en el eje de las abscisas, ¿sí? Y el otro en las ordenadas. Es exactamente igual, no altera. Bien. Lo mismo para variables cuantitativas discretas, en absolutas, relativas o porcentuales, gráfico de barras o bastones separados. Exactamente lo mismo, ¿sí? O el polígono de frecuencia es otro tipo de gráfico, ¿sí? Donde se marcan los puntos y luego se unen. O el gráfico de escalones. Estos en general son para frecuencias acumuladas. ¿Qué son las frecuencias acumuladas? Acuérdense que en las tablas y demás podemos graficar, ¿sí? Cuánto se va acumulando una determinada variable, ¿sí? Desde el comienzo hasta el final. ¿Por qué? Porque me puede interesar saber, por ejemplo, hasta cuántas personas compraron talle 40. Pónganle, porque no sé, me interesa. Tengo una oferta de un proveedor que solamente comercia zapatillas hasta en talle 40. Entonces, claro, hago una frecuencia acumulada. Entonces, este tipo de gráfico me puede servir más. ¿Se entiende? Tomo un poquito de agua, pero... Bien. Ven, por ejemplo, acá tenemos variables cuantitativas contenidas en un histograma. El 0 es absoluto, ¿sí? Tiempo de tardanza en la resolución de un test. Si tardamos 0 es ausencia de atributo. ¿Sí? No se tardó nada, no lo hizo, lo entregó en blanco, lo que sea. Ahora, tardó X persona, por ejemplo, en un test de coeficiente intelectual, puede ser interesante también, no solamente el resultado final, sino también la demora en la tardanza. No es lo mismo que hacer algo perfecto en 10 minutos que hacerlo en 3 horas y media. Entonces, si me interesa también, póngale, porque no sé, es un puesto ejecutivo, y también me interesa el tema de la toma de decisiones y la resolución de problemas rápidos, bueno, podría estar considerando este tipo de variables también, ¿sí? En psicología más laboral o organizacional. Bien, y también para frecuencias acumuladas está en lo que llamo ojiva, que es como el polígono de frecuencia, pero bueno, como siempre una de las claves en la frecuencia acumulada es que en general siempre va a ir subiendo. Podría pasar, y esto siempre hay que decirlo, que no sea una frecuencia acumulada y simplemente en el eje de las frecuencias cada vez hay más, y esto hay que tenerlo en cuenta porque en general es una pregunta un poco tramposa, ¿sí? Pero podría no ser, aunque sea creciendo, no significa que sea acumulada. Eso hay que chequear. Bien. Y después tenemos, por ejemplo, los gráficos de torta, ¿sí? Donde se pueden graficar porcentajes, ¿sí?
en función de, nada, cómo se distribuye una determinada variable. ¿Sí? Hasta acá. ¿Dudas, Va bien. preguntas? Bien, bien. Bueno, un segundito que tomo un poco la garganta seca. Bueno, ahora les paso el siguiente Power. Así seguimos. Bien. Eh, ¿Se ve? ¿Están todos ahí ahora? ¿Pueden ver la nueva? Sí. Perfecto. Sí. Bien, una vez que tenemos, ¿sí? Ordenadas las variables, una vez que procesamos la información, que además la graficamos, ¿sí? O sea, ya tenemos como un variopinto de ideas de cómo se distribuye determinada, valga la redundancia, distribución de valores, ¿sí? Lo que nos se puede empezar a interesar son empezar a entender otras cosas, ¿sí? Alrededor de las mismas, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, yo puedo tener distintas formas en las cuales se distribuye una variable con frecuencias más o menos parecidas. Entonces, puede ser que me interese saber, una cosa es con 5 valores, como hice un ejemplo tonto recién, y otra cosa es, no sé, tenemos una empresa multinacional que tiene 10 millones de clientes. Entonces, bueno, claro, o sea, con una distribución de frecuencias o con 2 gráficos no alcanza, ¿sí? Queremos saber, y aparte los niveles, los valores seguramente son mucho mayores. Entonces nos puede llegar a interesar por dónde va la mayoría, qué es lo que está pasando acá, porque o si soy un gobierno municipal, provincial o nacional, de cualquier lado, me puede llegar a interesar tener un estudio que me permita decir en una población relativamente grande, como son, no sé, pónganle la ciudad de Buenos Aires, son 3 millones de personas, más o menos, y si toman todo el AMBA, creo que esto se va a 15 millones o a 18, no recuerdo bien el número, si se toma ciudad. Entonces, es un número tremendamente grande. Entonces, necesitamos mayor nivel de precisión. En el fondo estamos buscando eso, ¿sí? Queremos saber cómo las cosas se van manifestando. Y es aquí donde aparecen, ¿sí? Las medidas de tendencia central. ¿Dónde está la tendencia central? Valga la redundancia, como una de los tipos de medidas central, que es la moda, es qué está de moda, qué es lo que hace la mayoría, cuál es la frecuencia que más aparece, ¿sí? Todo este tipo de valores o de órdenes nos da un nivel de precisión mayor. Sabemos que, no sé, pantalones, ¿sí? Se están usando en una agencia de negocio de pantalones. Bueno, quiero vender pantalones. Bueno, sabemos que se usan distintos tipos de pantalones, de tiro más alto, de tiro más bajo, de un tipo, de distintos tipos, Oxford, ¿sí? O mom jeans o lo que sea. Bien, bueno, necesitamos saber cuál se usa más, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, en los 70 entiendo que eran más los Oxford, ¿sí? Hoy son más que nada, no sé, entiendo los mom jeans. Entonces, bien, tengo esto, ¿cómo lo logro? Bueno, buscando medidas de tendencia central, ¿sí? Comparo conjuntos grandes de valores y en función de eso tomo decisiones, ¿sí? La gente en gran cantidad va hacia un lado, ¿sí? Esto probablemente muchos de ustedes no lo hayan visto, ¿sí? Y quizás le falta todavía bastante para hablar porque todavía no tenemos una materia específica, pero hoy en día en todo el mundo en investigación cada vez crece más, no solamente en investigación, sino en aplicado, digamos, para análisis organizacional, te contrata una empresa, lo que sea,
para lo que es economía del comportamiento, ¿sí? Psicología económica, economía del comportamiento, etc. Cada vez se trabaja más con mayor cantidad de valores. De hecho, si yo mal no recuerdo, creo que la UBA creó hace poco, no sé, ya está en funcionamiento, toda una carrera, ¿sí? De minería de datos, ingeniería en datos, algo por el estilo, porque realmente se utiliza cada vez más y sirve un montón, ¿sí? También desde el análisis en psicología. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la medida de tendencia central es un nivel todavía mayor, ¿sí? De resumen numérico, ¿sí? De lo que estamos observando. Entonces, nos permiten comparar conjuntos de valores directos, ¿sí? Mediante índices, ¿sí? En lugar de ya ver un par de gráficos que la gente ya se empieza a perder, ¿sí? Esto a todo el mundo le pasa. O sea, bueno, el gráfico es mejor que ver un montón de números sueltos, sí, claro. Ahora, si empezamos a meter 250 gráficos, tampoco la gente entiende. Entonces, busquemos un número que con un solo número me permita resumir todo un comportamiento de los distintos valores no variables, ¿sí? Bien, pues vemos de manera más clara cómo toda una distribución de frecuencias se comporta. Y nos permiten captar y comunicar mejor toda esa distribución. A grandes rasgos, ¿sí? Hay tres grandes medidas de tendencia central, ¿sí? La media, ¿sí? Que sabrán ustedes que, bueno, ¿de qué se trata la media? Bueno, podrían pensarlo claramente o sencillamente con el promedio. ¿Sí? Ustedes, no sé, van primeras materias de la carrera, bueno, tienen 5 o 6 materias aprobadas, y quieren saber cómo les fue. Bueno, tienen un 10, tienen un 8, tienen un 7, tienen un 9, y tienen no sé, otro 9. Bien, suman todo y la dividen por la cantidad de notas, y eso es el promedio, eso es la media, ¿sí? Que es una de las medidas de tendencia central que más nos van a permitir ulteriores análisis en el futuro si seguimos, ¿sí? No en el futuro, sino como posteriormente, ¿sí? Después de la media podemos hacer un par de cosas más, y las otras quizás nos permiten o nos ayudan para otras cosas, pero bueno, tienen menores niveles de análisis posterior o hay que tratarlas de otra manera, ¿sí? Después está la mediana y la moda, ¿sí? Hasta acá. Bien, entonces, la media es el más utilizado, ¿sí? A nivel de definición, ¿qué es? Bueno, es la suma de todos los valores observados dividido por el número de ellas, ¿sí? Sumamos todo lo que hay, son, no sé, 125 valores, sumamos todo, uno tras otro, tras otro, tras otro, y le digo por 125. Y eso nos da un total, ¿sí? Que es la media en general de todo esto. Se representa con la letra X, ¿sí? Pero bueno, tiene algunos inconvenientes, algunas cosas positivas y algunas cosas negativas, ¿sí? Como todo en la vida. La media es un poco susceptible, ¿eh? Como esas personas que le decís algo y se ponen muy contentas o muy tristes fácilmente. La media es muy susceptible a todo, ¿sí? ¿Por qué digo que es susceptible? Bueno, claro, ustedes, me imagino, todos son excelentes alumnos, entonces, y espero que así sea y les vaya bien en estadística, tienen 10, 10, 10, 10, 10, 10, perfecto, bien. Pónganle que, no sé, una materia en el futuro, espero que no, pero les va mal, ¿sí? Entonces, todo 10 y de repente tienen un 2. Bueno, la media se pone, pónganle que lo estamos humanizando a la media, se pone muy mal la media y se tira el promedio al demonio. Entonces, pónganle que tenían, no sé, 10, 10, 10, 10, 10, 5, 10, ¿sí? Dividido 5, 50, dividido 5 son 10, ¿sí? Ahora, esa es la medida que tenía hasta ahora. Ahora vienen con estas 5 10 y de repente tienen un 2, ¿sí? Entonces son 52 dividido 6, ¿sí? Bueno, no sé si hay una calculadora a mano, pero va a bajar considerablemente desde 10, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, no sé, si es, o póngale cualquier estudiante, no sé, por X, que le está yendo mal, ¿sí? Entonces, no sé, sus notas eran 2, 3, 1, 2. Pónganle que en total, no sé, tenía más o menos 10 entre 5 notas, dividido 5 es 2, su promedio es 2. Pero de repente, no sé, salta en una materia, le va re bien, saca un 10.
¿sí? Entonces, de 10 pasa a 20 el total de valor, pero en este caso dividido 6, entonces el promedio de 2, ¿sí? Va a crecer un montón, ¿sí? Quizá salta más de un número, ¿sí? Pues sería 20 dividido 6, más o menos 3, algo, ¿no? Si alguien tiene una calculadora, genial, pero más o menos 3, entonces saltó del 2 al 3 muy fácilmente, porque por la media es muy, pero muy susceptible. Entonces, si uno quiere hacer una interpretación, ¿sí? O quiere saber cómo se distribuye un determinado valor, y tiene valores muy extremos, ¿sí? Y a veces la media no es el mejor indicador, ¿sí? ¿Por qué? Porque te está cumpliendo, digamos, con su palabra, con lo que tiene que hacer la media, pero la media es medio susceptible, entonces me tiraste un valor extremo, y bueno, justo se te va todo al demonio. Es, por ejemplo, no sé, otro ejemplo tonto. Póngale que están evaluando, no sé, el nivel de conocimiento en esas pruebas PISA o demás, ¿sí? Entonces, todo un curso tiene un nivel muy alto, pero hay uno o dos chicos que tienen un nivel muy bajo. Bueno, en general el promedio se va a ir para abajo, lo mismo si fuera al revés. Entonces, quizás en esos casos es mejor utilizar otro tipo de medición en función un poco de lo que nos interesa. Y acá también siempre tiene que ver la importancia de nuevo, del ojo crítico y el ojo clínico también del profesional, ¿sí? Entonces, en función de lo que estamos observando, puede ser que sea mejor un nivel de medición, perdón, un tipo de medida de tendencia central, o sea mejor otro tipo de medida de tendencia central, ¿sí? También a veces puede ser en función de los intereses, ¿sí? Por ejemplo, el otro ejemplo clásico que suele aparecer en los manuales, que me parece que está bueno, es, por ejemplo, que alguien quiere discutir este, o quiere, nada, saber el sueldo promedio, ¿sí? No sé, de una empresa, ¿sí? De los trabajadores de una empresa. Bien. Póngale que la mayoría cobran, o sea, hay 100 empleados, ¿sí? Que cobran 60.000 pesos, ¿sí? Pero bueno, después hay dos de mando medio, ¿sí? Que cobran 1.000.000, y hay un CEO que cobra 15 millones de pesos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Si uno es sindicalista, lo que debería hacer es evitar la media, ¿sí? Porque si uno es empresario va a querer usar la media, ¿por qué? Y pues tenés uno que tiene 15 millones, dos que tienen, no sé, 1.000.000, se te va a 17 millones. Más los otros 60.000, el promedio que tenían esos, que sería 60.000, no tengo la calculadora a mano, pero se va a oscilar a 100.000 probablemente, ¿sí? O a otro nivel, ¿sí? Va a crecer mucho y no es representativo. Entonces, si el tipo es astuto y sabe un cacho de estadística, se debe dar cuenta que en una negociación de paridad no le conviene hacer eso. Pero sin embargo, al empresario que va a tratar de pagar lo menos posible, sí le convendría utilizar la media, porque pues, la media le va a dar más alta y va a decir, bueno, pero mirá, en promedio están ganando esto, ¿sí? Lo que pasa que en el medio está escondiendo de que hay tres valores que son extremadamente altos que te tiran toda la media, ¿sí? Por el demonio, ¿sí? Entonces, en función de eso es donde cada uno debe poder discutir de la manera adecuada, ¿sí? Y en función de lo que más le interesa, qué tipo, ¿sí? De medida de tendencia central utilizar, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí, se entiende. Sí, sí. Sí, sí. Buenísimo. Perfecto. Entonces, en función de lo que nosotros queremos utilizar, vamos a utilizar uno en detrimento de otro, ¿sí? Ahora bien, la media en general es bastante, por sus propiedades, teniendo esta cuestión muy negativa, que es muy susceptible, ¿sí? Es una medida emocional, por decirlo de alguna manera, tiene propiedades, ¿sí? Que esto lo suelen preguntar en la parte teórica, en los finales, tiene una serie de propiedades. En general es bueno, o es recomendable utilizarla, porque permite cosas que la mediana y la moda no, ¿sí? Y además tiene algunas propiedades. Las propiedades que tiene sirven
¿sí? Para calcular otras cuestiones. Y además, antes de meternos en esta, hay que tener en cuenta dos cuestiones. Son los tipos de puntuaciones, ¿sí? Perdón que tengo un cacho de... Perdón. Entonces tenemos dos tipos de puntuaciones, las directas y las diferenciales, que ahora nos van a servir para lo que vamos a hacer a continuación. ¿Qué son cada una de estas? Bueno, la directa es la puntuación en sí, ¿sí? Es decir, no sé, dio la media de, qué sé yo, lo que se les ocurra. El nivel de depresión de una persona, 5. Estamos teniendo cualquier cosa. Bien. Esa es la media. Ahora, la puntuación diferencial es la puntuación de cada sujeto separada de la media. Es decir, si alguien tenía 7, ¿sí? Menos la media es menos 2. ¿Sí? Si tenía 2 es 3. ¿Sí? Es 5 menos 7. Ok, menos 2. 5, 3 menos 5. Sí, 5 menos 3, perdón, 2. 5 menos 2, 3, etc. ¿Sí? Es la distancia que tenemos a la media. ¿Sí? Lo que nos permite es, la diferencia es la puntuación más precisa, ¿sí? Que la directa, indicando cuánto se separa el sujeto de la media grupal. Y esto nos sirve para ver los valores extremos. ¿Sí? Pónganle, no sé, el ejemplo que les daba antes del sueldo de los trabajadores. Bueno, pónganle que la media es 90.000. Bueno, la mayoría, la puntuación diferencial va a ser 30.000 a 30.000. Pero los que tenían 15 millones, bueno, la diferencial va a ser 14.900.000, 910.000. ¿Sí? Esa es la puntuación. Nos permite ver cuán lejano está un valor de la media central. Y eso nos permite ver, a grosso modo, cómo se comportan los distintos valores de la media. Si son muy extremos, si son muy moderados, etc. La primera propiedad de la media que tenemos es que la suma de las puntuaciones diferenciales siempre es igual a 0. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Vamos con ejemplos más cortitos, chiquititos y con valores pequeños, así se puede ver claro y sin necesidad de calcularlo de muy difícil. ¿Sí? Pónganle una distribución de frecuencia, vamos con notas, ¿sí? Algo chiquitito con pocos valores. Entonces, pónganle que alguien tiene 10, 9, 8 y 10. ¿Sí? Entonces tenemos 10 más 10, 20, más 9, 29, más 8, 37. ¿Sí? Entonces, 37 lo tenemos que dividir por 4, ¿sí? Es 9, algo. ¿Sí? Bien. La suma de las puntuaciones diferenciales es, acuérdense, cuánto cada uno de estos valores, ¿sí? Se separa de la media. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que, por un lado, ¿sí? Vamos a tener 10 menos 9,1, 10 menos 9,1, 9 menos 9,1 y 8 menos 9,1. La suma de eso siempre nos va a dar 0. ¿Sí? Sea eso o sea otra cosa. Podemos poner otro valor, por ejemplo. No sé, podemos poner 5, 6 y 4. Para hacerlo todavía más sencillo. Bueno, 6 y 4 son 10 y 5 son 15. Dividido 3 es 5. Entonces, 5 es la media. Entonces, 6 menos 5 es más 1. ¿Sí? 5 menos 5 es 0. ¿Sí? Y 4 menos 5 es menos 1. Entonces nos queda más 1 por un lado, más 0, más menos 1. 1 más menos 1, 0. ¿Sí? Siempre la suma de las puntuaciones diferenciales es 0. Sean con 3 valores chiquititos como uno que le dije, o con 3 millones de valores con números enormes. La diferencia entre las mismas, entre las distintas puntuaciones diferenciales, siempre es 0. ¿Se entiende? Bien, sí, sí. ¿Por qué es esto? Porque
cuando uno lo que está haciendo todo el tiempo es restarle, ¿sí?, el nivel de la media. Y la realidad es que la media lo que nos permite es básicamente es el punto central, que a veces está muy adulterado, como les decía, por valores extremos. Pero si yo sé valores, yo voy a tener siempre valores positivos y negativos. Y lo que estoy haciendo es calculando la distancia siempre el punto medio. Entonces, va a haber algunos que van a ser más así, positivos y otros que son negativos. Pero como la media lo que hace es como buscar el punto justo de equilibrio, y la suma de todas estas puntuaciones diferenciales siempre va a dar 0. ¿Sí? Esta es la primera propiedad. ¿Se entiende? Pueden poner otro ejemplo o con más valores si lo hacemos también, pero siempre da igual. ¿Sí? Hasta acá. Bien, sí, sí. Bueno. Después, la segunda propiedad de la media es que si sumamos una constante, ¿sí?, a un conjunto de puntuaciones, la media queda automáticamente aumentada en la misma constante. Esto también es de la siguiente manera. Pónganle que volvamos al ejemplo de... Tenemos una distribución de frecuencias, ¿sí?, de las notas de una persona en la carrera de abogacía. ¿Sí? Tiene tres materias aprobadas, sus notas son 6, 5 y 4. ¿Sí? El promedio es 5. ¿Está bien? Ahora bien, si nosotros le sumamos una constante, ¿sí?, pónganle que, vamos, por ejemplo, estrambótico, que, no sé, los profesores que evaluaron, ¿sí?, en estas tres materias, se dieron cuenta que sistemáticamente tomaban una pregunta que no estaba en el programa y por lo tanto no debían evaluarla como mal. Y por lo tanto, sistemáticamente en estas tres materias, los alumnos recibieron 2 puntos menos de los que hubiesen recibido si no hubiese estado esa pregunta. Entonces, estos profesores deciden, ok, vamos a sumarle a todos 2 puntos, ¿sí?, ya que tuvieron una pregunta que no debían haber tenido. Entonces, el 6 más 2 pasa a ser 8. ¿Sí? 5 más 2 pasa a ser 7. ¿Sí? Y 4 más 2 pasa a ser 6. Entonces tenemos 8, 7 y 6. 8 y 7 son 15. Y 6 son 21. ¿Sí? Si yo divido 21 dividido 3, me da 7. 7 es 2 más que 5, que era la media anterior. Es decir, le aplicamos sistemáticamente una constante, es decir, 2, el valor que se le aumentó era 2, a una serie de observaciones que nos dan en promedio 5. Entonces, si eso lo hacemos, sabemos que automáticamente, ¿sí?, si está bien dicho, la media aumenta en el mismo valor que aumentamos los valores, la constante de cada uno de los valores. ¿Se entiende? Otro ejemplo. Vamos por otro lado. 10, 9 y 8. ¿Sí? Tuvo 3 notas. Bien. Bueno, 10, 9 y 8 justo no se puede aumentar porque es el máximo. Pero póngale, no sé. 6. Sí. 6, 7, 8 y 9. Y le aumentamos 1 a cada uno. ¿Sí? También pasó lo mismo. Una pregunta y sé que pueden reestructurarlo un punto a cada uno. Entonces la persona tiene 7, 8, 9. 7, 8 y 9 es 7, 8, 15 y 9 son 24. 24 dividido 3 es 8. Entonces, 7 más 1 es 8. 8 más 1 es 9 y 9 más 1 es 10. ¿Sí? Entonces tenemos 10, 9 y 8. 8 y 9 son 17. Y 10 son 27. 27 dividido 3 es 9. Entonces, sumamos la constante que era más 1 a cada uno de esos valores, aumentó lo mismo la media, que era 8, más 1 es 9. O sea, la propiedad de las medias indica que sumándole una constante a un conjunto de puntuaciones, la media queda aumentada en esa misma constante. ¿Se entiende?
Sí, se entiende. ¿Sí? ¿Todos? Sí, sí. Piensen que, no sé, por ejemplo, se tomó un test de nivel de riesgo suicida en personas depresivas y por una mala calibración de los baremos y una mala adaptación de las técnicas al contexto argentino, se tomó una pregunta que no se interpreta bien. Y esa pregunta, lo que hay que hacer es tomarla como negativa. Entonces lo que hay que hacer es lo mismo, a todas las respuestas, ¿sí? De todas las personas en eso se le aumenta en 1 el valor. ¿Sí? Es un ejemplo. Ese aumento en la puntuación, claramente no hace falta calcular la media de nuevo. Acá no pasa nada, lo que concede son 3 valores, no era. Pero tenemos 2 millones de valores y bueno, quizás si sabemos que se le aumenta sistemáticamente el valor, ya sabemos poder dar la media. ¿Sí? No sé, por ejemplo, la quita de subsidios, que ahora está en discusión. ¿Sí? Bueno, si sabemos cuánto se va a quitar sistemáticamente a un grupo poblacional, sabemos cuánto va a aumentar, ¿sí? La media en función de lo que se quita. No hace falta que calculen el INDEC nada nuevo. ¿Se entiende? Es un ahorro de trabajo. Entonces, lo que nos permite es que se puede sacar la nueva media, conociendo la media de las puntuaciones originales y sumándole la constante. Esa es la clave. ¿Sí? Ahora bien, la tercera propiedad es muy parecida. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Bueno, ya sumaste y te da igual. Bien, ahora si multiplicás va a pasar lo mismo. ¿Sí? Si vos multiplicás una constante a un conjunto sistemático de datos con una distribución, la media va a quedar multiplicada por esa misma constante. ¿Sí? Volvemos al ejemplo. Póngale que tenemos 4, 5 y 6 de notas. ¿Sí? Y lo queremos multiplicar por 3. ¿Sí? Entonces, 4 por 3 es 12, 5 por 3 es 15, y 6 por 3 es 18. Entonces tenemos 12, 15 y 18. 18 y 12 son 30 y 15 son 45. ¿Sí? Entonces, dividimos 45 dividido 3, nos tiene 15. 15 es igual que 5 por 3. 5 era la media que teníamos. Por 3, que es lo que multiplicamos cada una de las puntuaciones, nos da 15. ¿Se entiende? Fue rápido, lo digo de nuevo. Feedback. No, bien. ¿Se entiende? Entonces, la clave es, conociendo la media, ¿sí? Podemos obtener la nueva media multiplicándola por la constante. De nuevo, en una población relativamente pequeña, ¿sí? Como la que estamos trabajando ahora, no cuesta nada hacerlo, pero en una población enorme, bueno, quizás esta propiedad nos puede salvar un trabajo bastante largo, ¿sí? Entonces, esto va a pasar siempre, ¿sí? O sea, esta es la tercera propiedad. Bien, la cuarta propiedad es bastante intuitiva, ¿sí? Y nos dice que el valor obtenido, ¿sí? Siempre tiene que ser un valor dentro del campo de variabilidad de la variable. ¿Qué significa esto? Pónganle que, vieron que podemos buscar en una distribución de frecuencia cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo. ¿Sí? Entonces pónganle que, nada, volviendo al mismo ejemplo, tenemos 4 y 5, 6, el valor mínimo es 4, el valor máximo es 6. La media jamás de los jamases puede dar arriba de 6 o menos de 4. No puede estar fuera del campo de variabilidad de los valores extremos, no tiene sentido alguno. ¿Sí? Póngale otra distribución, no sé. Tenemos 10, tenemos 9,
tenemos 10 de nuevo, tenemos 8 y tenemos 8. ¿Sí? Entonces tenemos el valor máximo es 10 y el valor mínimo es 8. 10 más 10 son 20, y 9 son 29, y 8 son 37, y 8 son 45, si no me equivoco. Entonces 45 dividido 5 nos tiene que dar 9, ¿sí? No nos dio arriba de 10 ni debajo de 8. Si en algún momento, porque a todos nos pasa, porque somos seres humanos y la mano en coche, nos da 11 o nos da 7, esta propiedad es como un warning, ¿sí? Una precaución. Hay algo que no funcionó, revisa la cuenta. Jamás te puede dar, si vos tenés en claro cuáles son los valores, cuál es el máximo, cuál es el mínimo, no hay forma alguna, ¿sí? Que te estés que estés haciendo las cosas bien, ¿sí? Hubo un error, sea mayor, sea menor, lo que sea, pero tenés que revisarlo. Jamás puede dar más, jamás puede dar menos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. El resto, Sí, se entiende, Luis. buenísimo. Bien. Esta es la cuarta. Después tengo la quinta propiedad. La quinta propiedad es que la media, ¿sí?, de una constante es igual a la constante. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando tenemos una constante tenemos siempre el mismo valor, ¿sí? Cuando tenemos el mismo valor, la media va de ese valor sistemáticamente, ¿sí? No sé, tenemos una persona que se saca 4 sistemáticamente. Bueno, tenemos una distribución de, tuvo 10 notas, ¿sí? Y las 10 notas fueron 4. Entonces tenemos 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Bien. Como son 10 notas, 4 por 10 es 40, ¿sí? Y 40 dividido el total de notas, de elementos, dividido 40 dividido 10 es 4. La constante, si la media de la constante es igual a la constante, ¿sí? Si lo hacemos con, no sé, por ejemplo, no sé, 6 notas que son todas 10. 10, 10, 10, 10, 10, 10. Perfecto. 10, 6 veces es 60, ¿sí? 60. Dividido 6 es 10, ¿sí? La constante, ¿sí?, es igual, ¿sí?, a la media. A la constante de una... la media de una constante es igual a la constante, ¿se entiende? ¿Se entendió? Sí, sí, se entendió. Sí, sí. Bien, después tenemos la moda. Bien. ¿Qué es la moda? Bueno, como decíamos antes, de manera coloquial, un poco todo el mundo lo sabe, ¿sí? Es lo que más, por ejemplo, la ropa es lo que más se usa, ¿sí? Si es lo que más se usa dentro de la distribución de ropas posibles, ¿sí? Bueno, la mayoría anda por un lado, ¿sí? Entonces eso es la moda, que es lo que está de moda, que es lo que está todo el mundo usando. Anda la gente hoy en día con galera y con bastón, con el siglo XIX, no, es raro encontrar a alguien por ese lado. En cambio, podemos encontrar otro tipo de ropa que la mayoría de hombres pues, hoy en día utilizan más, ¿sí? Entonces, la moda consiste en informar el valor más frecuentemente observado, ¿sí? Lo que más aparece. Aunque no sea la media, muchas veces la media puede ser totalmente distinta, ¿sí? A veces puede coincidir, depende de cómo internamente esté disperso, que eso después lo vamos a ver, ¿sí? Y se representa como, ¿sí? Entonces, es la variable a simple vista, ¿sí? Es la variable con la mayor frecuencia absoluta, ¿sí? ¿Y cómo se calcula? Bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es ordenar de menor a mayor, ¿sí?, los valores que tenemos, la distribución que tenemos,
y identificar, ¿sí?, la que tiene mayor frecuencia. ¿Sí? Las modas, a la vez, tienen algún tipo de distribución que a veces suceden, que son la distribución amodal, ¿sí? Y esto es cuando todos los valores tienen la misma distribución. Pónganle que, no sé, las notas de alguien de nuevo, ¿sí? Tenemos 4 notas. Una un 10, una un 9, una un 8 y una un 6, ¿sí? Ahí hay una distribución amodal, porque todos los valores tienen la misma distribución, ¿sí? Que en este caso es 1, ¿sí? Ahora, si yo tuviera, no sé, 5 valores, ¿sí? Son 10, 9, 8, 6 y 6, ¿sí? 6 va a ser la moda, si es la que tiene la mayor cantidad, ¿sí?, de frecuencia, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Esa es una situación que podría pasar. Otra situación es la distribución bimodal, ¿sí? ¿Qué es la distribución bimodal? Bueno, la distribución bimodal tiene que ver con cuando hay dos valores que tienen la misma y la máxima frecuencia. Póngale, volvamos a lo mismo, ¿sí? Notas, así vamos a ejemplos bastante cercanos, ¿sí? Entonces, póngale que tenemos 10, 9, 9 y 6, 6, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero calcular la media, lo que hago es 10 más 9, 19, más 9, 28, más 6, 34, más 6, 40. ¿Sí? Entonces tengo que hacer 40 dividido 5, ¿sí?, me da 8. 8 es la media. ¿Sí? Ahora, la moda, ¿sí?, tenemos un valor que tiene una sola repetición, digo, 1 de frecuencia. Y tenemos dos valores que tienen 2 de frecuencia, que es la misma distribución, y a la vez es la máxima. El 9 tiene 2 veces, ¿sí?, sacó 2 veces 9, y el 6 se sacó 2 veces. ¿Sí? Entonces, en este caso en particular, sí hay una distribución bimodal. Hay 2, ¿sí?, que están apareciendo a tope. ¿Sí? No sé, póngale de nuevo, vamos al ejemplo de pantalones. ¿Sí? Entonces, hoy en día, no sé, hacemos como un estudio para una marca, ¿sí?, que nos llama, digamos, para que hagamos un estudio estadístico y un asesoramiento, y observamos que, por alguna extraña razón, los jeans que se utilizan son nada, chupines, pero muy poquitos, y en cantidad igual aparecen los Oxford y los mom jeans. Bien. Entonces, en la misma cantidad y en el mismo nivel máximo de frecuencia va a aparecer una distribución bimodal, es decir, hay dos modas, ¿sí? Dos modas en igualdad de cantidad que están de alguna manera, bueno, nada, se batallarán por cuál es la moda del año o lo que sea. Pero a nivel estadístico lo que tenemos son una distribución de estas características. Hay dos modas igual de fuertes en el mismo nivel. ¿Sí? Esto es lo que nos permite decir la moda. ¿Queda claro ahí? ¿Se entiende? ¿Dudas, preguntas? Bueno, seguimos entonces. Entonces, cuando tenemos dos valores,
¿sí? Si son los dos adyacentes, lo que se hacen es se suman ambos y se dividen por 2. ¿Sí? Y si tenemos los valores agrupados en una distribución de frecuencia, se toma como moda el punto medio, ¿sí?, del intervalo con mayor frecuencia. Es decir, cuando tenemos distribuciones con intervalo, ¿sí? El intervalo, póngale que no sé, que vaya de las notas de 7 a 9, es una cantidad de notas, se va a tomar como moda, ¿sí? 7 más 9 dividido 2, ¿sí? Que es 16 dividido 2, es 8. Se toma como punto medio, ¿sí? El intervalo con mayor frecuencia, ¿sí? Bien. Y después tenemos por último la mediana, ¿sí? Que es una puntuación, ¿sí?, que es superada por la mitad de las observaciones, pero no por la otra mitad, ¿sí? Y básicamente tenemos dos formas de calcularlas, ¿sí? Cuando hay un número impar de observaciones y cuando vemos un número par, ¿sí? Cuando vemos un número impar es bastante sencillo, ¿sí? Simplemente tenemos que ordenar los valores de menor a mayor, ¿sí?, y tomar el valor central, ¿sí? ¿Por qué? Porque el valor central es el que va a dejar la mitad por arriba y la otra mitad por abajo, ¿sí? Entonces póngale que tenemos, no sé, una mediana que es, la distribución es la siguiente: 1, 2, 500.001, 500.002 y 600.000, ¿sí? Bueno, eso es la distribución que tenemos ordenada de menor a mayor. Bien. La mediana, ¿sí?, si tuviésemos que calcular la media, va a dar muy rara, ¿sí?, porque tenemos valores muy extremos, ¿sí? Pero la mediana es más fácil en este sentido, ¿sí?, y permite evitar alguna de las complicaciones de la media. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Bueno, el valor que esté deje la mitad por arriba y la mitad por abajo. Después no nos interesa cuánto más arriba están o cuánto más abajo, porque fíjense que entre 1 y 2 y 500.000 hay 499.000, y entre 500.000 y 600.000 hay menos de 100.000. Entonces hay una diferencia fuerte entre los que están más arriba y los que están más abajo. Pero no nos interesa, simplemente buscamos los que estamos. El valor que deja la mitad por arriba y la otra mitad por debajo, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Bien. Bueno. Y después, el otro tipo, ¿sí?, la otra forma de calcularla cuando tenemos un número par de observaciones, es tomar la media aritmética de los dos valores centrales, ¿sí? Póngale que, nada, teníamos 1, 2, ¿sí?, la misma distribución que antes, ¿no? 500.000, y no me acuerdo que dije si eran 600.000 y 600.001, una cosa así. Pero en el medio vamos a meterle 550.000. Entonces es 1, 2, 500.000, 550.000, 600.000 y 600.001. Bien. Tenemos en total 6 valores, ¿sí? En total. Bien. De esos 6 valores tomo los que están en la mitad, es decir, de los 6, el tercero y el cuarto, ¿sí? El tercero es 500.000, el cuarto es 550.000, ¿sí? Agarro esos dos números, los sumo y los divido por 2 para obtener la media aritmética de los valores centrales y así obtengo la mediana, ¿sí? Entonces lo que hago es 500.000 más 550.000 dividido 2. Nos tiene que dar 525.000, ¿sí? 525.000 se va a convertir en nuestra mediana, ¿sí? Por ejemplo, vamos con números más chicos, así no se pierdan, por ejemplo.
No sé, tenemos la siguiente distribución, que es 1, 2, 10, 11, 18, 19, ¿sí? Bien, hay 6 valores, los dos, como son 6, es par. Como es par, tenemos que tomar los dos valores centrales, en este caso el valor 3 y el valor 4, ¿sí? Entonces, estos valores los tomo, ¿sí? Que son el valor 10 y el valor 11, los sumo, 10 más 11 son 21, y los divido por 2. 21 dividido 2 es 10,5, ¿sí? Entonces, 10,5 es el valor de nuestra mediana, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Bueno, la mediana tiene una habilidad que es una medida de tendencia central menos susceptible. Si a diferencia de la media, no es susceptible, igual que la moda. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera los mismos valores, pero le cambié los últimos dos, ¿sí? Tengo 1, 2, 10, 11 y 2.500.000 y 14 millones como sexto valor. No, a mí no me cambia mucho, porque la mediana va a estar entre 10 y 11, ¿sí? Son esos dos valores, y arriba puedo tener 15 millones, 250 millones o lo que sea, que la mediana va a salir del tercer y cuarto valor, ¿sí? Entonces, esos valores que quizás si yo hago la sumatoria de los 6, los divido por 6, se me va, digamos, muy para arriba la media y es poco representativo del total, sino más que nada de los valores más altos. Con la mediana yo lo puedo preservar de eso, ¿sí? Entonces, de alguna manera, bueno, nada, no me es tan susceptible, como no es más tan susceptible, me permite algún tipo de análisis más moderado de la situación y evita estas problemáticas que puede considerarse que acarrea la media, ¿sí? ¿Hasta acá se entiende? Sí, Luis, yo ahora me tengo que ir a vacunar y no sé Ajá. a qué hora volveré. ¿Hay alguna manera de que pueda ver la clase después como la están grabando? Sí, 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 mirá, no sé si está César por ahí. Sí. Ahí está, Y César, creo que la la estaba clase se grabando. está grabando y se va a publicar por YouTube en nuestro canal de ICICOUBA. Si tengan paciencia que entre mañana, más tardar el lunes, va a estar publicada. Perfecto. ¿Sí? Pero Bueno, sí, buenísimo. no, por Bueno, favor. gracias. Chao, hasta luego. Chao, suerte, hasta luego. Bien, entonces el resto hasta acá, ¿siguen preguntas, dudas? ¿No? Bien, bien. Buenísimo. Bien, entonces, si tenemos que tomar decisiones a la hora de cuándo conviene usar una, cuándo conviene usar otra, que esto también se lo puede preguntar, bueno, ¿cuándo conviene usar la moda en detrimento de las otras dos? Si se quiere tener una interpretación rápida y fácil de lo que es una medida de tendencia central, nada mejor que la moda, ¿sí? Cuando se quiere conocer el valor típico más usado, es muy sencillo, agarramos la distribución, ¿sí? Buscamos el que tiene mayor frecuencia y ya está. Y además se la puede calcular en cualquier tipo de variable, ¿sí? Ahora bien, la mediana nos sirve más que nada para cuando queremos saber el punto medio exacto de la distribución, es decir, el 50%. ¿Sí? Y cuando la distribución presenta, como les decía, puntajes extremos, ¿sí? Lo que afecta al calculamos, la media y su resultado, no es muy representativa de la misma, ¿sí? También cuando aparecen intervalos abiertos es muy útil, ¿sí? Y como desventaja, al igual que algunas cuestiones de la moda, no permite el cálculo de demasiadas operaciones arqueológicas posteriores a la media. La media, bueno, cuando no hay valores extremos, es decir, cuando la distribución es bastante homogénea y está distribuido de manera simétrica, es mejor utilizar la media, ¿sí? Eh, Cuando hay que calcular con posterioridad otros estadísticos que se basan en la media, ¿sí? Como las medidas de dispersión o el coeficiente de correlación, bueno, es mejor utilizar la media. Y solamente se la puede calcular en variables cuantitativas discretas y continuas. Hasta acá, ¿entendió esto?
como desventaja, no se la puede calcular si la variable cuantitativa continua tiene intervalos abiertos, por eso usamos la mediana. No se la puede calcular en variables cualitativas, ¿sí? Y no es conveniente, como les dije varias veces, su aplicación cuando la distribución de frecuencias presenta algunos valores extremos, ¿sí? Bien. Bien. ¿Las dudas hasta acá? Bueno, nos queda poquito. Les voy a compartir esta otra. Y hasta donde llegamos. ¿Se ve ahí? Sí, Luis, gracias. Se ven medidas de dispersión. Buenísimo. ¿Dudas hasta acá? Nada. Bueno, seguimos entonces. Teniendo en cuenta que ya pasamos por distintos ejes, ¿sí? De las distintas formas de ordenar la información, de categorizarla, de entender la distribución. Otra forma interesante para profundizar en cómo se distribuye una determinada distribución son las medidas de dispersión, ¿sí? ¿Por qué? Porque las medidas de posición, dentro de las cuales están las de tendencia central, no son suficientes para caracterizar una distribución, ¿sí? Por eso aparecen las medidas de dispersión, porque son otras medidas, ¿sí? Que permiten ver la variabilidad, ¿sí? O la forma en la cual se distribuyen las observaciones detrás de estas medidas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos tener dos medidas iguales, ¿sí? En dos distribuciones distintas, pero nos están hablando de un mundo totalmente distinto, y pues esa distribución, aunque comparta la misma medida, puede tener valores totalmente, o puede significar cosas muy distintas en dos distribuciones distintas. Entonces, para poder de alguna manera ver la forma en que se dispersan, se aparecen estas medidas de dispersión, ¿sí? Que son básicamente medidas de variabilidad, y lo que ven es cuán homogénea o heterogénea es esa distribución, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, por ejemplo, pónganle que tenemos una media de 50 en dos distribuciones distintas. En una distribución, la media es 50, pero los valores son 49, 50 y 51. ¿Sí? Dividido 3, 150 dividido 3, 50. Y en otra distribución tenemos 1, 2, 50, ¿sí? 99 y 100. ¿Sí? 1, 2, no, 98, 99, 1, 2, 50, 98, 9, perfecto. Hacemos lo mismo, calculamos la media y nos da 50. ¿Sí? Bien, formalmente las dos, digamos, tienen la misma medida de tendencia central. Ahora, la variabilidad en una es distinta que la otra. En una tenemos los valores muy alrededor de la media, ¿sí? Más acotados, y en la otra tenemos mucho más variabilidad, ¿sí? Tenemos una gran distancia hacia el punto medio de la media. Entonces, podemos decir que una es más homogénea y la otra es más heterogénea en la distribución. Y eso a nosotros nos sirve, nos permite de alguna manera también seguir indagando, ¿sí? En cuán dispersa o no es una distribución de valores, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Bueno, entonces, dos distribuciones, como les mencionaba recién, pueden tener una misma media, pero pueden ser muy, pero muy distintas entre sí, ¿sí? Las medidas de dispersión, básicamente,
¿qué son? Son como una medida del grado de representatividad de las medidas de tendencia central. ¿Sí? Entonces, permíteme ver cuán representativas son o no en tanto y en cuanto es más o menos homogénea una distribución. ¿Sí? Y hay varios tipos de medidas de dispersión. Las más importantes son la varianza, ¿sí? La amplitud total, el desvío semi-intercuartílico, el desvío estándar, el desvío medio y el coeficiente de variación. La varianza básicamente surge de una idea que tiene que ver con cuantificar, ¿sí?, la variabilidad de las distancias de los distintos valores, ¿sí?, que hay en una distribución hacia el poste central, que es la media. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que se hace? Bueno, utilizando, ¿se acuerdan esta propiedad de la media que nos permitía decir, bueno, nos permitía saber que las diferencias hasta la media, es decir, si sumamos las puntuaciones diferenciales, que es este valor que surge de los distintos valores de la distribución, restarlos por la media, la segunda propiedad nos decía que siempre daba 0, ¿sí? Entonces, en algún punto nos traba, ¿sí?, el cálculo de, bueno, cómo se dispersan. Entonces, a algunos estadísticos lo que se les ocurrió es, bueno, ¿cómo evitamos esta situación? La podemos evitar elevando al cuadrado las distancias, ¿sí?, entre los valores con respecto a la media, ya que si uno eleva al cuadrado, los resultados son siempre positivos, ¿sí? Entonces, el índice que se obtiene, ¿sí?, de esta manera es la varianza, se representa con S2, ¿sí? Y nos sirve para comparar el grado de dispersión de dos o más conjuntos de dobles en una misma variable. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Una de las cuestiones que tiene la varianza es que no tiene mucho sentido comparar distintos, ¿sí?, varianzas que sean de distintas variables, porque lo que puede ser normal en cierta variable puede parecer exagerada en otros. ¿Sí? Bien. Después tenemos una medida que nos permite ver cuánto menor o cuánto mayor es representativa la dispersión, que es el desvío estándar o desviación típica, que lo que hace es hacer la raíz cuadrada de la varianza, es decir, lo elevamos las diferencias al cuadrado, le hacemos la raíz cuadrada. Entonces, es la raíz cuadrada del promedio, ¿sí?, de los desvíos ponderados de los valores de variables, con respecto a la media aritmética elevada al cuadrado. ¿Sí? O sea, lo que estamos haciendo es lo que hicimos anterior con la varianza, ahora lo relativizamos, le sacamos la raíz cuadrada. Esta medida es de las más utilizadas porque permite ver el grado de concentración, ¿sí?, de los distintos valores de la variable alrededor de la media. ¿Sí? Entonces, la media, ¿sí?, va a ser más representativa cuanto menor sea la dispersión. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, básicamente es una raíz cuadrada, ¿sí?, de la varianza. De esta manera lo que hace es una buena descripción, ¿sí?, de la variabilidad, ¿sí? Y se utiliza porque también, como la media, permite ulteriores análisis, ¿sí?, por las propiedades matemáticas que posee. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Bueno. Otra forma, que es muy sencilla, es la amplitud total, ¿sí?, que es la variable más simple de variabilidad.
Básicamente lo que hace es considerar el primero y el último valor del campo, ¿sí? De la variabilidad de la variable, ¿sí? Y es una forma rápida de calcular la dispersión de las observaciones. Básicamente buscamos los valores, los ordenamos y vemos cuánta distancia hay entre los mismos para calcular la amplitud que hay, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? Bueno. Una desventaja que tiene es que, una de las cuestiones problemáticas o desventajas, vamos a decirlo, es que se basa solamente en los casos extremos, es decir, el primero y el último, pero no te da una idea de cómo se distribuyen el resto de los valores. Por ende, puede a veces carecer de toda representatividad, ¿sí? Por ejemplo, no sé, en el ejemplo que les daba antes, que el valor era, digamos, 40, 50 y 51, o 1, 2, 50, 98 y 99. En uno de ellos, la amplitud total sería 2, porque es 40 el mínimo y 51 el máximo, ¿sí? Entonces 2 es la amplitud total. Y te da cuenta de un valor homogéneo, ¿sí? Pero en otro, ¿sí? La amplitud total es 98, o sea, 99 el valor máximo, y 1 el valor mínimo. Pero por ejemplo, si tuviésemos 1, 2, 47, 48, 47, 48, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52, 53, 54, y después 100, la dispersión no es la misma, está más concentrada alrededor del eje de la media. Sin embargo, los valores de amplitud total se mantienen igual. Entonces, es una medida que a veces, digamos, en algunos casos, no nos sirve de tanto porque es muy susceptible también a los valores que tienen los valores extremos, en este caso el máximo y el mínimo. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Bueno, estamos medio sobre la hora. No sé si alguna duda hasta acá o algo para ir cerrando. César, no sé si estás por ahí. Sí, aquí estoy. ¿Cómo andás? Bueno, nada, no sé si no hay dudas, preguntas, o si vos querés comentar algo antes de cerrar. No sé si, bueno, esto después queda Y grabado. esto sí queda grabado. Tengan paciencia, entre el domingo o más tardar el lunes va a estar ya en YouTube, ¿sí? Más que nada porque es un archivo bastante pesado, entonces tarda un tiempo en que se descarga y demás. Pero Claro. no se preocupen que lo van a poder ver tranquilos y van a poder repasar. Bueno, si no hay más Buenísimo. preguntas, le agradecemos otra vez al profe y así los liberamos en este sábado. Buenísimo, bueno, muchas gracias César, gracias a todos, espero que les haya servido y bueno, desearles que tengan un buen fin de semana y suerte en los exámenes. Gracias. Nada, éxitos. Chau, chau.